Queridos amigos, qué gusto saludarnos nuevamente y sobre todo en este día que yo quiero reflexionar un poco sobre las lecturas correspondientes a este día. Estamos ya en el primer domingo del tiempo de Cuaresma, correspondiente a este año 2024. Queridos hermanos, hemos dado inicio a este tiempo maravilloso, este tiempo de oración, este tiempo de ayuno, este tiempo de caridad o de limosna. Es un tiempo fuerte en el que nosotros, pues como cristianos, nos vamos preparando para vivir solemnemente aquel día de la gran Pascua, ¿no? Entonces, hoy comenzamos ya este primer domingo del tiempo de Cuaresma, en el que en la primera lectura meditamos el libro del Génesis, capítulo 9, versículos del 8 al 15. Yo no les voy a dar lectura, pero para que ustedes luego lo busquen y puedan leerlo, ¿no? Pero este libro, en este primer domingo de Cuaresma, quiere resaltarnos el diseño de la liberación y de la alianza, la liberación del pueblo de Israel y la alianza que Dios hace con este pueblo, ¿no? Porque es bien importante que comenzar hoy en este nuevo tiempo dentro de la iglesia, este nuevo tiempo de Cuaresma, es una llamada al arrepentimiento, es una llamada a la conversión. Entonces, en medio de esta llamada, en medio de este anuncio, de esta llegada del reino de Dios, el Señor viene a recordar esa alianza que hace con el pueblo de Israel. Y lo hace por varios aspectos, ¿no? Si nos acordamos, en aquel momento del diluvio, este texto del libro del Génesis, capítulo 9, 8, 15, es el final del episodio del diluvio, donde el Señor viene a recordar aquella alianza que hace con Noé por medio de algo concreto, como es el arco iris, ¿no? El Señor le anuncia, nunca más volverá a ser aniquilada la vida. Por eso, queridos hermanos, qué importante es ver esta alianza que Dios hace con el hombre, con la persona, donde es Dios el que no quiere que la persona se pierda, no quiere que la persona se condene, no quiere que la persona sufra un castigo eterno, sino que Dios quiere que el hombre se salve. Y por eso viene a recordar con esta alianza que la vida nunca más será aniquilada. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida. O sea, que esta alianza que Dios viene a hacer es para recordar que no quiere la muerte del hombre. El Señor no se complace con la muerte de la persona, no se complace con la muerte del hombre. El Señor se alegra cuando el hombre se arrepiente. El Señor se alegra cuando la persona vuelve a Dios, a pesar del alejamiento que muchas veces nosotros como personas tenemos con Dios. El Señor siempre está dispuesto a darnos esta oportunidad para que nosotros recibamos la gracia de Dios en nuestra vida. Él es el que quiere salvarnos. Él es el que quiere obrar en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es importante que el Señor viene a recargarnos algo frente a nuestro pecado, ¿no? Y frente a nosotros, pues lo que viene a recalcar es su fidelidad. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Nosotros que somos frágiles, que somos débiles, tendemos a desviarnos de la voluntad de Dios, tendemos a desviarnos de la gracia de Dios. Pero en medio de todo eso, el Señor viene a ponernos de frente su fidelidad, esa fidelidad con la que no nos abandona, esa fidelidad por la que nos muestra su amor, esa fidelidad por la que nos muestra su gracia, ¿no? Y nos recuerda que la misericordia de Dios se manifiesta en medio de esta alianza que hace con su pueblo. En la segunda lectura de hoy domingo primero del tiempo de Cuaresma, hemos dado lectura a la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 18-22, donde San Pedro nos recuerda la victoria de Jesucristo. Esta victoria de Jesucristo que viene para salvarnos, ¿no? Es una acción redentora. Jesús murió por nuestros pecados y esa es la victoria de Jesucristo, que viene a salvarnos, viene a morir por cada uno de nosotros. Y si lo vemos y lo contraponemos con la primera lectura,
prácticamente es la ofrenda que Dios hace, ¿no? La alianza que Dios hace con nosotros. Por el pecado del mundo que nos aleja de la misericordia y la salvación de Dios, Él viene a morir por cada uno de nosotros, porque Él viene a salvarnos. Es lo mismo que nos decía antes, ¿no? El Señor no se complace con la muerte del pecador. El Señor quiere vida eterna para cada uno de sus hijos, para cada una de sus criaturas, ¿no? Por eso el cristiano está llamado a saber responder con valentía, con vigor a los retos de un mundo sin horizonte. Muchas veces, queridos hermanos, vemos el contexto de nuestro día a día, de nuestro alrededor, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, en el que muchas veces pensamos de que ya no hay esperanza, que ya no hay alegría, que ya no hay paz, que ya no hay justicia. Pero el Señor, por medio de esta alianza que hace, por medio de este sacrificio, al ofrendar su vida, viene a recordarnos que estamos llamados como cristianos a responder con vigor, a responder con valentía, ¿no? Frente a la desesperanza del mundo, frente a la injusticia, frente a las guerras, frente a la falta de paz, ¿no? Tenemos que aprender a dar la vida y eso es bien importante para nosotros como cristianos, aprender a dar la vida, ¿no? Porque esa es la vocación del cristiano, entregarse a los demás. Queridos hermanos, busquemos nosotros estar en la gracia de Dios. Es el Señor quien nos llama, es el Señor quien nos auxilia, es el Señor quien nos conforta día con día. El Evangelio de hoy, primer domingo de Cuaresma, está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15, donde nos resalta el pasar del desierto al Evangelio. Del desierto, que es un tiempo de tentación, pero también el desierto se convierte en un tiempo de purificación. Si nosotros como cristianos no vivimos una vida en el desierto, pues no vamos a lograr purificarnos. Este desierto que también nos recuerda aquellos días del diluvio, los 40 días del diluvio, y también que son los 40 días de camino hacia la libertad. Queridos hermanos, estos 40 días de Cuaresma significa eso en nuestra vida, ¿no? 40 días de diluvio, donde tenemos que quizá pasar momentos de dificultad, momentos de tribulación, pero también pasar por las aguas bautismales, que significa purificación. Son una preparación para anunciar la llegada del reino de Dios. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que Jesús pasa estos 40 días en el desierto preparándose para anunciar la llegada del reino de Dios, donde él mismo dice, no todo se ha cumplido, se ha llegado el momento, y comienza a anunciar su palabra, comienza a enseñar a todos, ¿no? Y es ahí donde pues viene a comenzarnos a anunciar este reino de Dios. En el desierto es donde se aprende a ver la necesidad que tienen los hombres de escuchar el Evangelio. Queridos hermanos, nosotros también muchas veces hemos pasado quizás desiertos en nuestra vida cotidiana, tanto humana como espiritual, donde hemos necesitado una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de consuelo. Y eso solamente nos lo hace Jesús anunciando la buena nueva, ¿no? Para vencer el desierto es necesaria la fidelidad a Dios. No necesitamos poder, no necesitamos tener gloria para vencer el desierto, ¿no? Solamente necesitamos escuchar el Evangelio y ser fieles a Dios, llevándolo a Él en nuestra vida, anunciándolo con nuestra vida. En el desierto es donde debemos darnos cuenta que el tiempo es de Dios, que la salvación es de Dios y que la misericordia y el tiempo y la salvación de Dios no serán vencidos, sino que nosotros venceremos con la fuerza del Espíritu Santo. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para vencer las fuerzas del mal, para vencer las tentaciones. Queridos hermanos, llevemos esta reflexión a nuestra vida. Que sea el Señor quien nos ayude, que sea el Señor quien nos conforte, que sea el Señor quien nos auxilie. Veamos esta alianza que hace con Dios, veamos este sacrificio que hace Jesús por cada uno de nosotros, pero también veamos este llamado que nos hace para ser fuertes, para ser valientes, para recibir esta palabra de Dios
y para ser fieles cada día de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor conceda un bonito día y nos conceda siempre vivir en su gracia. Bendiciones para todos.